Buen día, ingeniero y compañeros. A continuación, una presentación sobre los enfoques de las escuelas de la administración. Los integrantes son Daniela Salazar, Ana Quesada, Jennifer Gutiérrez y John Coveña. La Escuela de la Administración Científica es el énfasis en las tareas. El nombre Administración Científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables en los problemas de la administración son la observación y la medición. La Escuela de la Administración Científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico americano Frederick Taylor, considerado el fundador de la moderna TGA. A esta corriente se le llama administración científica por la racionalización que hace a estos dos métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que desarrollan investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. Las características que se veían en esta época eran los altos salarios y los bajos costos unitarios de producción. Aplicar métodos científicos del problema global con un fin de formular principios y establecer procesos estandarizados. Bueno, yo voy a hablar sobre la escuela burocrática. Como fundador de esta teoría es el sociólogo Max Weber. En el año 1940 surge la teoría de la burocrática. La podemos definirla como una forma de organización que se basa en las conductas racionales para alcanzar objetivos. Las características son las siguientes. Rechaza los principios universales de la administración. Está unida por normas y reglamentos. Tiene un carácter formal de las comunicaciones, donde abarca las reglas, decisiones y acciones. Tiene un carácter racional y división del trabajo. Tiene personalidad en las relaciones, donde solo los términos de cargos y funciones y no de personas. Tiene una jerarquía de autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, una competencia técnica. Según Max Weber, a cada tipo de organización corresponde también a un tipo de autoridad, donde tenemos las principales: la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad racional. La autoridad tradicional, los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas. La carismática, los subordinados aceptan la operación del superior. Y la racional, legal o burocrática, es cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores. Las ventajas son las siguientes: racionalidad, que quiere decir que actúa para lograr objetivos; la precisión en el conocimiento de los deberes y su correcta aplicación, ya que cada uno sabe lo que debe hacer. Las críticas a la escuela burocrática tenemos unas principales que son: exagerado apego a los reglamentos, exceso de formalismo y de papeleo, conformidad con rutinas y procedimientos, se enfoca a un sistema cerrado, toma en cuenta una sola organización formal, tiene una dificultad con la atención a clientes y conflicto en el público. La escuela clásica de la administración es un conjunto de ideas normativas orientadas que se refieren a la estructuración de la organización. Se la conoce como los principios de la administración o de la gerencia, de Henry Fayol. Su origen lo tuvo a partir de la Revolución Industrial, así como el surgimiento a gran escala y los requerimientos de nuevas formas de organización y prácticas administrativas. Esta teoría se interesa por la planeación, la estandarización, mejoramiento de la eficiencia laboral y las reglas prácticas. Fayol formuló 14 principios de la administración. Los administradores de las empresas deben aplicar de manera discrecional los principios administrativos, porque casi nunca puede emplearse el mismo principio en condiciones idénticas. Solo es una cuestión de juicio y de medida. Las circunstancias cambian, los actores también hay que servirse de ellos de acuerdo con las capacidades y la experiencia de quien las aplica.
Los principios de la administración de Fayol son división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés particular al general, remuneración al personal, descentralización versus descentralización, jerarquía, el orden, la equidad, estabilidad del personal, la iniciativa y la unión personal. Escuela de Relaciones Humanas. Se dice que antes del desarrollo de la teoría de las relaciones humanas, la administración descansaba totalmente en los postulados de la teoría científica de la administración, los cuales se fundamentaban en el cargo o función por un lado y la estructura organizacional por otro lado, como forma para alcanzar la eficiencia. Con ese nuevo enfoque de la administración, la preocupación por la máquina, por el método de trabajo y por la organización formal, los principios de administración y todos estos ceden prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social, y se pasa del aspecto técnico al aspecto psicológico. La teoría de las relaciones humanas nace en los Estados Unidos y fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la psicología. Es ahí cuando esta teoría no fue aceptada en Europa, sino hasta después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, debido a que mayormente los gobiernos europeos eran totalitarios, en contraste con los gobiernos democráticos de la nación norteamericana. Entre las personas que contribuyeron al nacimiento de la teoría de las relaciones humanas podemos citar a su mayor colaborador y fundador, John Elton Mayo, que él fue un científico australiano, que aparte de eso fue profesor y trabajó en el Centro de Investigación de la Universidad de Harvard. Él nació el 26 de diciembre de 1880 en Adelaida, Australia, y falleció el 7 de diciembre de 1949. Ya, los orígenes de la teoría de las relaciones humanas se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el obrero y el patrón, en razones a las limitaciones que presenta la teoría clásica. Eso con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio llegó al extremo de la explotación de trabajadores, quienes se vieron forzados a crear sus propios sindicatos. Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. Como conclusión de relaciones humanas, la teoría de esta misma surge una nueva visión sobre el hombre, que hace énfasis en esos aspectos. Los trabajadores son trabajadores sociales, con sentimientos, deseos y temores. Las personas son motivadas por ciertas necesidades. Esas logran satisfacer sus necesidades básicas con la ayuda del grupo que interactúan. El comportamiento de los grupos puede manejarse mediante un adecuado estilo de supervisión y liderazgo. El supervisor eficaz es el que posee capacidad para dirigir y sus subordinados obteniendo lealtad. Muy buenos días, estamos aquí con el ingeniero Luis Cobeña. Él trabaja en una compañía multinacional de productos de consumo que es el Grupo Arco. Ese grupo viene desde lo que es Argentina. El ingeniero trabaja como supervisor de ventas regional. Y bueno, estamos aquí con el ingeniero. Muy buenos días. Buenos días. Le quería hacer unas preguntas. ¿Usted qué opina sobre lo que es la administración clásica? No, realmente la escuela clásica hasta fines del siglo XX se venía manejando en una forma empírica. Realmente esta administración no nos llevaba a tener resultados óptimos. Realmente los administradores de las empresas, por lo general, siempre hacían su mandato a su forma y no escuchaban lo que el resto de las personas que estaban involucradas en hacer esta tarea la hacían bajo el mandato de él, y siempre se veían los resultados a lo que él buscaba. Pero realmente no se escuchaba al obrero, no se escuchaba a los mandos medios, a los supervisores, a los gerentes de área. No existía, simplemente había una sola persona el que tomaba y decidía todos los procesos que entraban en la administración. Muy bien. ¿Y qué opina usted sobre la escuela burocrática? Realmente, pues, como ustedes saben, en estos tiempos los cambios tienen que haber, porque la burocracia frena las cosas. Ustedes saben, un criterio muy claro, que lo tenemos que ver claro todos los administradores, que realmente
el Estado es un mal administrador porque parte de esto, de la burocracia. Simplemente usted ve un cargo en una dependencia pública y un trámite se demora demasiado porque hay mucha burocracia donde tiene que pasar por las manos de todo hasta llegar al jefe máximo. Y eso hace que se entorpezca la administración. Se queda a medio camino y muchos de los procesos no llegan hasta el final, simplemente se quedan a medio camino. O si llegan a su fin, tienen una demora muy extrema, lo cual nos significa muchos costos para dicho proceso de administración. ¿Usted cree que esto ha afectado en sí a la administración en lo que es ahora en la actualidad? Totalmente, no tenemos que partir de la administración clásica porque eso como proceso pues sirvió en su tiempo, pero en este mundo globalizado nosotros no podemos estar dependiendo de una sola persona. Tiene que haberse involucrado todo el recurso que se necesita para llevar a una administración a un término beneficioso y de una buena eficiencia y eficacia. Muy bien. ¿Y qué opina usted sobre la Escuela de Relaciones Humanas? Realmente este es el proceso de los que más me gusta realmente, porque tú te involucras con todo, o sea, no porque eres el gerente no puedes escucharlo al portero, o porque eres el subgerente o el gerente de producción no puedes escucharlo al obrero. Esto significa que tiene que relacionarse, tiene que estar en un circuito cerrado donde se empieza desde un cliente que nos llegue a visitar a la empresa, el primero que lo va a recibir, ¿quién va a ser? El guardia, ¿no es cierto? O el portero. Entonces realmente él tiene que darle las debidas recibimiento con amabilidad, con cortesía, y que vaya subiendo a donde tiene que ir y que lo vayan recibiendo con esa cordialidad, con esa... ¿qué te puedo decir? De que le den todo lo que necesita este cliente. Entonces los procesos administrativos tienen que ir enmarcados a esa función, o sea, de que tienen que involucrarse todas las personas que intervienen en el proceso, tienen que estar, el gerente en general tiene que seleccionar muy bien a cada persona que va a tener en cada cargo, tiene que aplicarse todos los procesos como deben ser, no esperar que todo llegue a sus manos. Porque muchas veces el gerente quiere entrar en esto de la administración clásica y quiere ser como que el que yo mando, el que yo decido y yo tengo que pasar por mis manos, y resulta que no. Por eso en las empresas de ahora existen gerentes regionales, gerentes de división, gerentes de cada proceso sistematizado. Entonces eso hace que el tema de relaciones humanas pues se compacte con todos y todo el mundo sepa un poquito de cada cosa, y así el día de mañana pues cada persona puede escalar un puesto y pasar a otra función por la experiencia que se ha ido adquiriendo o cómo se ha ido desenvolviendo en cada cargo. Eso es lo que te puedo responder. Muchas gracias. Bueno, aquí tuvimos una entrevista y una breve explicación sobre los tipos de escuelas. Muchas gracias. Y para concluir, ingeniero, una última pregunta. ¿Qué cree usted o qué piensa sobre la escuela científica? Realmente ese es un gran paso que dieron prácticamente los padres de la administración. A partir del siglo XX pues, aparecen los principios de Taylor y los principios de Fayol, pues realmente esto es lo que hacen que todos los procesos cambien. Es donde se comienza a ver ese cambio tan grande que hoy en día pues, nos ha ayudado mucho. Por eso se llaman que es el padre de la administración. Realmente se maneja mucho y en el área que me manejo, en lo que me muevo como profesional, se maneja mucho lo que es tiempos y movimiento. Entonces, dentro de eso pues se ve el proceso de que los tiempos pues realmente es lo que tú controlas en el día a día, y por eso es que en unas 8 horas laborables que tenemos en nuestro país, a nosotros nos toca contemplar mucho los movimientos que tenemos que hacer. Entonces los movimientos, lo que es el tiempo es lo que es estándar. Tenemos 8 horas, ¿no es cierto? Es un tiempo estándar, eso es permisible. Y lo que son movimientos, pues la parte física, qué tanto tú puedes rendir en esas 8 horas diarias que tú trabajas, dónde te puedes manejar. En el caso de mi área que yo manejo en la parte de ventas, en la parte de administración, ventas y marketing, me manejo mucho con eso porque yo puedo medir a un vendedor qué tiempo se demora en un punto de venta, qué tiempo le cuesta pasarme el pedido vía línea y qué tiempo está facturado ese pedido en la oficina.
y así también tengo medido en lo que es tiempo, mido cuánto de crédito doy a la semana, cuánto de dólares son los que quedan en la calle y cuántos son recuperables en qué tiempo. ¿Y esto qué me lleva? Al final a tener una tarea con un resultado óptimo y con un resultado de menor costo. Eso es lo que te podría dar y como ejemplo en lo que tiene que ver con la administración o con la escuela científica. Ya, muchas gracias.